Bien, Iglesia, vamos entonces a estar revisando la enseñanza del día domingo. Así que yo voy a dar paso a mi hermano Sergio Astudillo para que él nos guíe a través de esta aplicación. El nombre de la prédica era Piedad y Contentamiento, así que dejo a mi hermano Andrés. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Como decía el pastor, el nombre de esta predicación, eh, le puse piedad y contentamiento. Y nos basamos en el texto bíblico de Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 hasta el 10. Así que voy a dar lectura rápidamente y leemos en el nombre del Señor. Dice, si alguien Sergio, enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Ahí sí. Se te muteó el micrófono, hermano. ¿Qué habrá sido? ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, ya. Lo leo de nuevo, ya. Dale. Si alguien enseña, versículo 3, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Como decía el pastor, en esta predicación le puse por nombre piedad y contentamiento, y se basó en 3 puntos. Para recordar el primer punto, le puse por nombre los falsos maestros y su falsa piedad, que lo leíamos desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces, en este primer punto, de acuerdo a lo que nos revelan estos versículos, yo traté de realizar como un perfil de los falsos maestros, vi algunas características también. Decíamos que los falsos maestros no se conforman a la sana doctrina, los falsos maestros de ese tiempo y también los de ahora, no se conforman a la doctrina apostólica, esta doctrina que emana del mismo Señor Jesucristo. Eh, Estos falsos maestros decíamos también que son personas orgullosas, son arrogantes, no se conforman a las escrituras, ¿cierto? No pueden entender la verdad bíblica debido a su orgullo, a esta verdad bíblica que es capaz de transformar, ¿cierto? Que trae como consecuencia, decíamos, una vida de piedad. Eh, ¿Se escucha, cierto? sí, clarito. Sí, se escucha ya. Que se me haya puesto en negro aquí la pantalla, pero si se escucha no hay problema. Dimos algunas características también, como decía, de estos falsos maestros, y no solamente de los falsos maestros, sino que también de sus seguidores, ¿cierto? De aquellas personas que les gusta escucharlos, que les gusta que les digan cosas buenas, que habrá un buen pasar para ellos, que Dios les va a dar prosperidad, todos los deseos de su corazón, etcétera. ¿Cierto? Y aquí, bueno, 3 características que dimos en la predicación. La primera, decíamos que ellos tienen una mente depravada, ¿cierto? Una mente depravada dice relación con que ellos no han experimentado un arrepentimiento genuino, no han experimentado un nuevo nacimiento. Cuando hablamos de mente depravada, no debemos pensar en una persona que esté hundida en los pecados más terribles que puedan existir o que yo me pueda imaginar, sino que una persona que no tiene a Cristo. La persona que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados, ¿cierto? Como segunda característica también decíamos que estos falsos maestros están privados de la verdad, de esa verdad que transforma. Pero ellos no están privados solamente de información bíblica, sino que de lo que están privados ellos, principalmente, ellos están privados de Cristo,
de Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el momento de que Cristo viene a nuestra vida, ahí nosotros somos realmente libres y transformados. Entonces lo peor que le puede pasar a una persona es estar privado de esta verdad de Cristo. Como tercera característica, y en esta quise dar un poco más de énfasis, es que suponen que la piedad es un medio de ganancia, ¿cierto? Tienen una motivación incorrecta, una motivación eh, contaminada. Y ya, bueno, a modo de aplicación ya, entrando en la aplicación un poco de este primer punto, si bien nuestras motivaciones tampoco son completamente puras, ¿cierto? Porque están manchadas por el pecado, somos hombres pecadores, y muchas veces no nos hemos dado cuenta de que nuestras motivaciones no son puras, pero sí deben ser sinceras, deben ser honestas delante de Dios, ¿cierto? Pensaba en nuestra motivación, en nuestra disposición al exponernos a la enseñanza bíblica. Estos maestros, estos falsos maestros no pueden ser transformados por la enseñanza bíblica. Nosotros ya siendo creyentes y habiendo experimentado un nuevo nacimiento, debemos dejarnos transformar por la enseñanza bíblica, porque muchas veces hay doctrinas que a veces a nosotros como cristianos chocan con nuestro emocionalismo y no nos permiten aceptarlas, no nos permiten disponernos. Entonces yo debo reformarme, debo ajustar mis ideas, mis pensamientos, mis opiniones a la verdad de las escrituras, ¿cierto? Dejar a un lado el emocionalismo, por ejemplo, yo pensaba en la doctrina de la elección, ¿cierto? Una doctrina que está clara ahí en las escrituras, está clara, pero puede ser un poco fuerte para mi emocionalismo, o porque quizás no es lo que yo quisiera escuchar, me gustaría que fuera de otra forma, pero esa doctrina es clara y ha pasado que personas se han expuesto a esta doctrina y personas que son creyentes y no la aceptan, no la han querido aceptar porque vienen con sus ideas preconcebidas con sus opiniones ya antes aprendidas y nosotros como creyentes creo que debemos disponernos para ser transformados por las verdades de la Escritura y aceptarlas. Por muy dura que sea la doctrina sea del infierno, decirle a una persona que si no viene en arrepentimiento y fe va a ir a una condenación eterna, eso por muy duro que sea, es una verdad. Y yo debo dejarme transformar por estas verdades. Los falsos maestros no se pueden conformar ni son transformados por las verdades de la Escritura. En contraste, nosotros como creyentes debemos dejarnos transformar, ¿cierto? Por la Escritura. Bueno, Patricio, no sé si quieres añadir algo en este punto, hermano. Buenas noches, Iglesia. Buenas noches, Pastor. Sí, bueno, aquí vemos en los pasajes que leía Sergio respecto a cómo Pablo también le dice a Timoteo que se aparte de aquellos que predican solo para hacer dinero. Aquí el chino hablaba bien sobre la doctrina de la elección y también tenemos a lo que es la doctrina, o no es la doctrina, la teología tampoco, cuando hablan sobre la prosperidad. Entonces vemos mucho cuando muchos falsos maestros empiezan a predicar sobre trae esta ofrenda, el Señor te va a dar más. Y así hemos visto como muchos cristianos se desilusionan porque luego el predicador les dice es porque te faltó fe, es porque está en pecado y no es una autocrítica del falso maestro. Por eso nosotros debemos prestar con mucha atención y debemos alejarnos de los falsos maestros que solamente piensan en dinero para ellos, solamente piensan en una doctrina totalmente distinta a lo que dice la Biblia, pues vemos cómo vivió nuestro Señor Jesús, vemos cómo estuvieron los apóstoles, cómo padecieron, inclusive el problema económico. Entonces hoy en día se habla algo totalmente distinto que debemos vivir lo mejor en este tiempo. Y eso no es así, hermanos, si el Señor nos permite hoy en día, tal como el chino decía, tener lo justo y necesario, y así lo quiso el Señor, debemos darle gloria por eso. Debemos darle honra al Señor si Él nos ha permitido estar en esta situación económica. Amén. Em, Respecto de lo mismo que decía Andrés el día domingo, yo creo que el examen que más siempre nos cuesta hacer es el examen personal. Somos bastante buenos ubicando y diagnosticando los pecados ajenos.
pero los pecados propios solemos justificarlos y, y si hay algo que todos nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a ser radicalmente, agresivamente honestos con nosotros mismos. Porque si no lo somos, no vamos a poder madurar. Si no lo somos, la escritura no va a tener el efecto que el Señor quiere que tenga en nosotros como medio de santificación. Y, y claro, cuando hablamos de los falsos maestros y de su, como se llama, los falsos maestros y su falsa piedad, claro, nosotros a veces nos podemos sentir alejados de ese tipo de personas, pero como muy bien decía Andrés, muchas veces sí tenemos ciertas eh, formas de ver y de vivir que si bien no nos hacen, ¿cierto?, un falso maestro, muchas veces sí tienen su raíz, ¿sí?, en una enseñanza equivocada. De allí la necesidad de pedirle al Señor que nos ayude a ser absolutamente honestos e incluso si en alguna oportunidad alguien nos hace ver un error, tener la humildad para poder reflexionar al respecto y no cerrarnos, ¿no? Siempre cuando alguien nos hace ver un error, la primera reacción puede ser, no, estás equivocado, pero debiésemos ser más humildes y si eso que nos están diciendo está dicho en amor y para beneficio y crecimiento en la fe, debiésemos ser más lentos en la reacción y meditar, pedirle al Señor que nos ayude también a despojarnos de todas estas cosas que vamos adquiriendo muchas veces, o muchas veces incluso las traíamos de antes de llegar a Cristo, entonces tenemos que ir despojándonos de este materialismo que está tan normalizado hoy día en la sociedad. Así que solamente añadir eso. Muy bien. Bueno, pasando ya a nuestro punto, o a nuestro segundo punto, que le puse por nombre el contentamiento, una virtud escasa. Nos pasamos desde los versos 6 hasta el 8. En el verso 6 leíamos que, en efecto, la piedad es un medio de gran ganancia, ¿cierto? Pablo nos dice que es de gran ganancia, pero no de gran ganancia económica como los falsos maestros decían, o para lo que ellos usaban la piedad, sino que es un medio de gran ganancia espiritual, pero cuando va acompañada de contentamiento. Decíamos que Pablo nos daba el verdadero motivo de la verdadera ganancia espiritual, mientras que los falsos maestros con su falsa piedad buscan una ganancia material o económica. La verdadera piedad acompañada de contentamiento es lo que produce una verdadera ganancia, ¿cierto? Una ganancia que es espiritual, la que nosotros debiéramos siempre estar buscando. Reflexionábamos también un poco en la necesidad que tenemos de aprender nosotros a contentarnos. Porque decíamos que no se nos da natural el contentarnos, no es fácil, sobre todo cuando las circunstancias son un poco adversas. ¿Cierto? Leíamos en Filipenses capítulo 4 del día al 12 como Pablo había aprendido a contentarse, dice él, en cualquier situación, en pobreza, en prosperidad. Pero yo reflexionaba un poco en eso. Pablo decía, yo he aprendido, ¿cierto? El secreto de vivir en pobreza, en riqueza. Entonces no es algo que nosotros no hacemos, algo que tenemos que aprender. Como cristianos tenemos que, conforme pasan los años, dejarnos transformar por el Señor, ¿cierto? Hay una frase también que quise darle énfasis en un momento de la aplicación y que, bueno, es esta, y la voy a leer, dice, el secreto para tener una verdadera ganancia espiritual es una vida de piedad y estar contento con lo que se tiene, ¿cierto? También en el versículo 7, Pablo nos daba la razón de por qué nosotros debemos llevar esta vida de piedad y estar contentos con lo que se tiene. ¿Cierto? Y leíamos, dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Cierto? Venimos al mundo completamente desprovisto, sin nada, completamente desnudo. Y de la misma forma nosotros vamos a partir. El día que Dios haya determinado en su voluntad secreta, y nos iremos a su presencia de la misma manera. Y eso tiene que hacernos, creo yo, reflexionar un poco, porque a veces nosotros vivimos como si lo que tenemos fuera nuestro.
¿cierto? Cuando todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Lo tenemos, no es nuestro. Se nos ha dado por gracia. Somos como administradores, ¿cierto? Nada hemos traído a este mundo y no podemos sacar nada de él. Nuestra mirada tiene que estar siempre en los cielos. También en el versículo 8, la palabra nos exhortaba a estar contento con las necesidades básicas. Entonces dice el versículo 8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo también había enseñado esto ya en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Cuando Él habla de las necesidades básicas, ¿cierto? Del comer, del beber y del vestirnos. Y que nosotros no debiéramos preocuparnos por estas cosas, que Dios se preocupa de esas cosas por nosotros, ¿cierto? Entonces debemos buscar su reino, que su justicia, y todas estas cosas básicas Dios las va a añadir. Esto ya como aplicación, ¿cierto? Sé que ninguno de nosotros, de los que está aquí, quizás es una persona, no sé, de muchos recursos, ¿cierto? De muchos recursos o mucho menos millonario. No hay nadie, todos nos esforzamos por trabajar, podemos quedar cesantes en algún momento y bueno, nos toca buscar trabajo y esforzarnos para tener el sustento a nuestros hogares como Dios manda, ¿cierto? Pero pensando un poco en esto, ¿qué pasaría si las circunstancias cambiaran, ¿cierto? Si Dios permitiera que perdiéramos trabajo o que tuviéramos quizás un trabajo donde ganáramos solo lo mínimo y que nos alcanzara quizás solo para traer alimento a nuestra casa, para pagar las cuentas y eso, y lo justo. Y que no tuviéramos quizás para nada más, ¿cierto? Quizás a lo mejor ni para ni siquiera, o sea, comprarle algo a nuestro hijo si nos pide, no sé, un helado o algo. ¿Cómo cambiaría quizás nuestro ánimo? ¿Cómo cambiaría nuestra disposición, ¿cierto? Nuestro carácter, quizás cambiaría, andaríamos más molestos o a lo mejor más tristes, ¿cierto? Y es porque somos humanos, nos cuesta vivir de esa forma, nos cuesta vivir con el contentamiento que Dios quiere que vivamos. Solo falta que nos falte algo y al tiro nos desesperamos, dejamos de confiar y eso es porque no hemos venido lo suficiente a la palabra del Señor, a meditar en sus promesas para seguir creciendo y confiando en Él, ¿cierto? Bueno, que Dios nos ayude a que en el momento si eso llega a pasar, que Dios nos ayude a demostrar fidelidad, hermano, porque si eso pasa, eso no quiere decir que Dios nos ha desamparado. Dios sigue siendo fiel, como siempre lo ha sido, desde el momento que Él te rescató, que te salvó, Él sigue siendo fiel, sea en abundancia o sea en escasez. Nuestra disposición, nuestro carácter, nuestro contentamiento no debiera cambiar, pero sabemos que cambia porque somos humanos y bueno, debemos arrepentirnos y conforme pasa el tiempo, pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esto, que nos ayude a crecer para de a poco ir pudiendo reflejar, ¿cierto? El carácter que el Señor quiere que nosotros reflejemos. Amén. Así sea. Patricio, Sí, respecto a, bueno, a estos versículos, el segundo punto, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que dicen que el dinero les trae felicidad? Que eso les trae una satisfacción, pero debemos recordar que eso es solamente temporal, que es solamente algo pasajero. ¿Cuántas nosotros no conocemos a personas o nosotros mismos cuando quizás recién comenzaste a trabajar, ganaste 100 y a medida del tiempo probablemente empezaste a ganar más y muchas veces se puede tender a caer en un ciclo sin fin que es la avaricia, que solamente terminará en ruina y destrucción nuestra vida, así que caemos en ese ciclo de la avaricia. Y pensaba un poco en los puntos para mantenernos alejados respecto al amor al dinero. Y bueno, tenemos que primero tomar conciencia de que, tal como decía el chino, que un día todas las riquezas van a desaparecer, que debemos estar contentos con lo que tenemos hoy en día, con lo que el Señor nos ha permitido tener, que también debemos cuidarnos de pensar diariamente respecto al dinero y más dinero y cómo generar más dinero. Y finalmente debemos amar más a Dios y a su obra que el amor al dinero, principalmente. amén, amén. Respecto a este punto,
yo meditaba el domingo y creo que una oración respecto de nuestra falta de conformidad a lo que muchas veces tenemos. De alguna u otra forma todos lo experimentamos, ¿no? Quisiéramos tener más muchas veces. Y yo pienso que una buena oración de aplicación para nosotros eh, es que le pidamos al Señor que nos haga más conscientes a su gracia, que Dios abra nuestros ojos y, y que podamos ver con mayor claridad lo que se nos ha dado a través de la obra de Jesucristo. A veces pensamos que tenemos todo eso claro, pero estoy seguro que en la medida de que la obra de gracia de Cristo a nuestro favor nos sea más clara, más evidente, la apreciemos nosotros mejor, todas las cosas de este mundo van a ir por contraste perdiendo importancia. Yo creo que esa es una buena oración de aplicación, que nosotros oremos de manera personal y como iglesia, Señor, abre mis ojos a la obra de gracia de tu Hijo Jesucristo Mm. y enséñame a darle el valor que tiene. Si eso sucede y si Dios responde esa oración que está en conformidad a su voluntad, probablemente las cosas de este mundo van a tener el lugar que deben tener y no un lugar prioritario en nuestro corazón. Solamente eso quería agregar. Amén. Eh, bueno, pasamos a nuestro tercer punto, la predicación, que le había puesto por nombre El engaño de la riqueza, versículo 9 al 10. Ahí hablábamos un poco de aquellas personas que no se contentan con las necesidades básicas, ¿cierto? Sino que quieren enriquecerse como los falsos maestros. Yo creo que ahí todos nosotros quizás pudiéramos en algún momento identificarnos, no quizás con el querer enriquecerse, ¿cierto? Pero como decía el pastor, de querer tener un poco más y no contentarse con lo básico que el Señor promete en su palabra. Decíamos también que no es pecado tener muchos recursos. Una persona que si en algún momento Dios le da la oportunidad a alguien de los que está aquí tener muchos recursos, de manejar harto dinero, eso no es un pecado, ¿cierto? Siempre y cuando eso no lo envanezca y no le termina apartando del Señor, obviamente, sino que el deseo de querer enriquecerse es el deseo del corazón de querer más, no contentarse con lo que se tiene y olvidándose del Señor, eso sí es lo pecaminoso. En el versículo 9 leíamos que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿cierto? Se ven tentados a pecar por tener más, a usar algunos medios incluso poco íntegros, ¿cierto? A planificar cómo conseguir más dinero, olvidándose del temor del Señor. Finalmente estas personas, decía la palabra, que se hunden en ruina y perdición, ¿cierto? En ruina y perdición. Y transitar por ese camino, hermanos, de la codicia, del amor al dinero, nunca nos llevará a un buen final. Puedes alcanzar muchas cosas, podemos tener, ¿cierto? Pero nunca, el final siempre será nefasto. Decíamos que estos términos, ruina y perdición, se refieren al castigo eterno. Esos dos términos se usan para referirse a eso, al castigo eterno. Concluíamos también que es mejor contentarse con el Señor y con lo que Él me permite tener que sufrir por el engaño de la riqueza. En el versículo 10, Pablo nos decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y que cuando las personas comienzan a codiciarlo, ¿cierto? Sobre todo nosotros, alguien que sea creyente, que profese ser creyente, que tenga fe, eh, empieza a codiciarlo, está en grave peligro de extraviarse de la fe, y como dice el texto, torturarse con muchos dolores. Esto es lo más terrible que le puede pasar a una persona, extraviarse de la fe, ¿cierto? Haber estado en el camino, haber conocido algo del Señor y luego apartarse. ¿Por qué es terrible? Porque si después de apartarse no hay un verdadero arrepentimiento genuino, eso estará dando cuenta que esa persona nunca fue creyente. Y eso ya es muy difícil humanamente, ¿cierto? Revertirlo. Solamente una obra de gracia del Señor puede
hacer que esta persona vuelva en sí y se arrepienta. Y ya a modo de aplicación, ¿cierto? El pensar siempre en cómo obtener más y más, siempre me va a robar el gozo, hermano. Me va a robar el gozo, el contentamiento, me va a robar la paz. De hecho, puede traer hasta discusiones en mi matrimonio, en mi familia, por el deseo de querer tener más y más. Porque el lugar que debe ocupar Dios en mi corazón, ahora lo está ocupando este deseo de obtener más, en lugar de yo estar meditando constantemente en la escritura, en la palabra, en cómo procurar agradar más al Señor, cómo conocerle más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Deseando, pensando, planificando cómo obtener más y más, porque hay una insatisfacción en mí. Entonces debo cuidarme de eso y pedirle al Señor que me ayude, ¿cierto? Y cuando estas personas que se proponen tener más y más y más, cuando tienen todo eso que ellos quieren, se dan cuenta que esas cosas no pueden satisfacer espiritualmente, ¿cierto? Las cosas materiales no pueden satisfacernos espiritualmente, pueden tener, quizá traer un poco de alegría del momento, ¿cierto? Algo humano, emocional, pero no me puede satisfacer espiritualmente, no es alimento, ¿cierto? De ahí yo puedo comenzar en un decaimiento espiritual, cuando yo empiezo a dejar lo del Señor y empiezo a desear las cosas materiales de forma no sana, porque está bien querer alcanzar algo, alguna meta económica, cierto, familiar, siempre y cuando sea para honrar a Dios, eso no está mal, pero cuando empiezo a, a dejar que esos deseos ocupen el lugar de Dios, ahí yo puedo empezar a decaer espiritualmente, y eso es peligroso. Creo que un buen ejercicio, como decía el pastor igual recién, es meditar en las promesas eternas del Señor, lo que está en su palabra, compararlas con lo vano que son las riquezas y lo material, y nos vamos a dar cuenta que finalmente no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, no se comparan en nada. Lo que puedas adquirir aquí en el escenario de esta tierra va a durar un par de años, si es que, pero lo que el Señor nos promete en su palabra es algo eterno. Entonces, que Dios nos ayude a enfocarnos y a poner nuestra mirada en los cielos, en las promesas eternas, ¿cierto? Debemos constantemente estar analizándonos a través de las escrituras y rogándole a Dios que no me permita caer en este engaño de la riqueza, sino que me ayude a contentarme con lo que Él me ha dado. Amén. Así sea. Patricio, Bueno, también comparto ahí plenamente con lo que decía Sergio. Respecto a, bueno, el versículo 9 donde dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tal como, bueno, hablé respecto a mi comentario anterior, vemos cómo la avaricia conduce a toda clase de maldad. Podemos ver que la avaricia puede generar conflictos familiares, ahí Sergio hace poco lo nombró, a disputa entre socios, a, a conflictos familiares, bueno, a laborales también, y una forma de que nosotros no caigamos en la práctica, no caigamos en la avaricia, es que no tengamos el deseo carnal de ser alguien amante del dinero, de alguien que anhela mucho más el dinero que al Señor. Aquí vemos también cómo Pablo condena el amor al dinero que tanto caracterizaba y caracteriza hoy en día a los falsos maestros. Finalmente me gustaría leer Deuteronomio 8:18. Dice, más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. No se nos debe olvidar eso, que lo que hoy tenemos es gracias a Dios. amén. Recordar un par de cosas muy importantes es que estos falsos maestros de los cuales se refiere el apóstol Pablo están dentro de la iglesia, no son personas ajenas al trabajo de la iglesia, tal como lo vemos hoy, y eso es importante recordarlo, porque a veces podemos sentir que esto es una realidad del mundo, pero sin embargo, tal como hoy día se puede ver en muchos contextos evangélicos, hay un énfasis en las riquezas y es muchas veces incluso la predicación. Lo otro que recordaba, mirar mis apuntes, es el asunto de que constituye una trampa, ¿sí? Una trampa es algo que te atrapa, ¿sí? Que te atrapa y está tan bien orquestado, tan bien hecho, que tú caes en ella
aparentemente sin darte cuenta, ¿no? Probablemente caemos en la trampa porque estamos debilitados espiritualmente, porque estamos concentrados en las cosas de este mundo, pero el concepto de trampa es importante también porque no es una invitación honesta, no es una invitación abierta, sino que es una trampa. Y creo que todos podemos estar en algún punto sujetos a caer en este tipo de trampas, del engaño de las riquezas. Y justo me tocó en el ramo que estoy cursando en el instituto hacer unos trabajos escritos em, y el asunto de la ética cristiana. Entonces había que buscar un ejemplo. Y el ejemplo que a mí recordé precisamente tiene relación con esto. En el año 2019, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un gran escándalo de tipo moral y financiero de un determinado obispo de la congregación o de la denominación más grande de Chile. Y este señor, bueno, primero decide divorciarse de su esposa, y estoy hablando de un señor anciano, más de 70 años, porque ya tenía una relación, digamos, con otra persona. Eh, Posterior a eso, en una entrevista, él dice cuánto dinero gana y dice que él gana 30 millones de pesos mensuales por concepto de diezmo, porque los diezmos son para el pastor y las ofrendas mantienen los gastos de la iglesia, aduce él, ¿no? Y esa práctica está muy enquistada también en muchas iglesias. Esa división entre ofrenda y diezmo está muy viralizado y es prácticamente una norma. Sin embargo, no encontramos nada de eso en la escritura al venir al Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos una ofrenda única como congregación. No, no tenemos dos ofrendas o un diezmo y ofrenda, no, solo una ofrenda. Y bueno, no solo eso, sino que tenía como ocho vehículos, como 12 propiedades o algo así, 1.100 millones de pesos en patrimonio tenía este hombre y una cuenta corriente, dijo él, para emergencias o cosas que puedan suceder, eh, 120 millones de pesos tengo en la cuenta corriente. Él dice que él no, en realidad él vive con un sueldo sencillo, no es que él se gaste esos 30 millones, sino que con 3 o 4 millones de pesos al mes él puede vivir perfectamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso da cuenta del poder de corrupción que tiene las riquezas a una persona que es obispo de una iglesia, pero su mente está tan corrompida que él incluso pierde el sentido común para saber de eso que está hablando. eh, es una locura. Y no estoy hablando ni siquiera en contextos de evangélicos, porque esto fue tan escandaloso que salió en todas las noticias, en todos lados. Está hablando de millones de pesos, millones de pesos. Y ese es un buen ejemplo entonces cómo el dinero tiene esta capacidad de corromper al ser humano y, y de guiarlo al camino hacia la destrucción. Este obispo fue depuesto de esa denominación, pero no pasó mucho tiempo y él fundó una nueva denominación. Para mi sorpresa, el año pasado yo estaba hablando con una persona en el negocio, un creyente, digamos, pentecostal, y, y él me dice que ellos habían salido de JH, bueno, no quería decir el nombre de la congregación, pero ya lo dije, y se habían venido a la denominación de este obispo. Yo cuando lo escuché dije, ¿pero de qué estamos hablando? Era una conversación informal, yo lo estaba atendiendo en el negocio, así que no lo conozco mucho tampoco a la persona, pero llama la atención cómo la corrupción puede ser muy bien tolerada y incluso puede haber personas y creyentes que están en disposición de seguir a determinados hombres en ese nivel, hermanos, de extravío. Y debemos ten- tener sumo cuidado y pedirle al Señor que nos mantenga fieles a su palabra y que nos libre de este mal. Porque hoy día podemos estar criticándolo, señalándolo, pero líbrenos el Señor de que el día de mañana no seamos nosotros protagonistas, tal vez no en ese nivel de millones, ¿no? Eh, pero que el Señor nos libre de no caer presos de las riquezas y del engaño y de la trampa que constituye. Así que por mi parte, solo agregar eso a modo de aplicación y de un triste ejemplo que vivimos hace algunos años acá en Chile.
damos por finalizado. Quiero agregar algo ahora al tema, o más bien a la aplicación, es que no lo hemos hecho y pienso que es necesario, y es terminar esta aplicación orando al Señor y pidiéndole que aplique estas verdades a nuestro corazón, que no sean solo teóricas, sino que puedan ser tal como lo estamos diciendo, ¿no? Aplicaciones a nuestra vida, que las podamos tener siempre presentes y podamos correr tras ella, caminar tras ella constantemente. Em, bueno, en esta oportunidad le quiero pedir al mismo Andrés que pueda orar. En otra oportunidad les voy a pedir a otros hermanos que lo hagan, así que estén atentos. Si podemos terminar orando, hermano. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido reflexionar y recordar la predicación del día domingo, tener algunas aplicaciones para nuestra vida. Te pedimos, Dios, que podamos aplicarlas a nuestra vida bien, Señor, que podamos sacar el mejor provecho al conocimiento de la Escritura, porque de eso se trata, Señor, del conocer tus verdades y poder aplicarlas a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, porque somos personas débiles. Hoy estamos reflexionando sobre estas verdades y mañana podríamos estar cayendo en esta trampa de la riqueza, Señor. Así que guarda nuestros corazones de la avaricia. Ayúdanos, Señor, a contentarnos, Dios mío, a poner nuestra mirada en los cielos, a reflexionar y mirar tus promesas eternas, Señor, reveladas en tu palabra, y que podamos, Señor, transitar y caminar y vivir por ellas, Señor. Guárdanos, Dios mío, guarda nuestros corazones y que podamos vivir, Señor, esta vida de piedad y de contentamiento, Señor. Muchas gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.